Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos cada mañana para buscar al Creador, para buscar a nuestro eterno, grande y poderoso Dios y para meditar en su palabra también. Qué bueno iniciar el día hablando con el Señor, y eso es una costumbre, pues algo que debería volvérsenos una costumbre en nuestra vida, y debería volvérsenos un estilo de vida. Y los que me están escuchando este audio, pues vamos a hacer este ejercicio, a hacer de esta práctica algo cotidiano, algo que cada día nos va a levantar y nos va a alimentar. Recuerde que en la palabra de Dios está el alimento, la leche espiritual no adulterada, el alimento que nos hace madurar, que nos hace crecer y que nos fortalece todos los días de nuestra vida. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Génesis, este hermoso libro de Bereshit. Recuerde que la sección que estamos estudiando y el libro en el idioma hebreo original se llama Bereshit, ¿qué significa Bereshit? En el principio, ya que estamos estudiando estos primeros capítulos donde nos muestra el principio de todo. El principio de todas las cosas, el principio de la creación, el principio del matrimonio, y también estamos estudiando en el capítulo 3 el principio del caos del hombre, porque aquí aparece, hemos venido estudiando desde ayer, que el hombre cometió una desobediencia, el hombre cometió un fallo bastante grande que le costó, tuvo que pagar un precio bastante alto a causa de esa desobediencia. Esa desobediencia es llamada pecado, y ese pecado tuvo unas consecuencias bastante graves en la vida del hombre. Lo primero a nivel interior, a nivel de su alma, a nivel de su personalidad. Lo veíamos ayer cómo Satanás usó un animal, la serpiente, para seducir al hombre, para seducir a Eva. Sedujo sus sentidos físicos, y a través de los sentidos físicos pues vino a hacerla caer. Y aquí veíamos ayer la importancia de cuidar nuestros sentidos, de que a través de los sentidos es que entra la tentación, y a través de los sentidos es que el enemigo quiere venir y dañar nuestras vidas. Recuerde, los sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, el olfato, el gusto. Nuestros sentidos espirituales son la puerta, nuestros sentidos físicos, los 5 sentidos son la puerta por donde entran las cosas buenas o las cosas malas a nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros sentidos sintonizados con el Señor para no permitir que entren cosas malas a nuestro interior. Vamos a continuar entonces. Veíamos ayer que empezaron a generarse unas consecuencias de esa desobediencia. Unas consecuencias primero a nivel interior. El hombre empezó a sentir miedo, empezó a sentir vergüenza, se empezaron a generar los conflictos interiores en el hombre. Esos conflictos que vemos hoy en día,
que abundan en la vida del hombre: los temores, las inseguridades, la falta de autoestima, el creerse menos que los demás, o creerse más que los demás, el orgullo, la ira. Todos esos conflictos tienen su origen aquí, en este punto. O sea, en este momento estamos examinando cuál es el origen de todo, cuál es el origen de los malos comportamientos en el hombre. Aquí está, que el hombre tomó una decisión. El hombre tomó una decisión, la decisión de separarse de Dios. Pero sigamos leyendo. Vámonos al versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y vemos que uno de los conflictos que aparecen en el ser humano fruto de esta desobediencia es sacar excusas y echarle la culpa a otro. O sea, no asumir sus responsabilidades. En este caso, Dios le pregunta a Adán le echa la culpa a la mujer. La mujer que me diste. Y Eva dice: no, es que fue la serpiente. En últimas, ¿qué está queriendo decir qué está queriendo decir el hombre? Le está queriendo decir a Dios: Señor, tú tienes la culpa. O sea, en otras palabras, le están echando la culpa a Dios de todo lo malo. O sea, eso es lo que busca el hombre. Mira lo que dice el versículo 14. Vamos a leer a partir del 14 hoy. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y no comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces miremos que aquí hay cosas bastante interesantes. Lo primero es que a partir de este momento empiezan una serie de maldiciones, o sea, siguen las consecuencias del pecado. Y dice aquí: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Empieza una serie de maldiciones. Entonces uno aquí se pregunta: bueno, ¿y qué culpa tenía la serpiente? La serpiente era un simple animal, inofensivo. Recordemos esto. Antes, o sea, hay un antes y hay un después de este punto. Anteriormente, los animales, esos animales que usted ve que son peligrosos, venenosos, mortales, no lo eran. No lo eran. Adán y Eva tenían comunión. Y dice Dios claramente ahí en Génesis 1 que Dios todo lo que hizo era bueno en gran manera. O sea que no había maldad, no había corrupción. Pero ¿qué pasó? A partir de este momento, a partir de este punto, entra una maldición.
en el reino animal. A partir de este momento entra una maldición en el reino animal. Y dice que maldice la serpiente. O sea, parece ser que la serpiente era un animal que andaba erguido. Era un animal que no se arrastraba. Era un animal que andaba erguido. Seguramente era un animal de hermoso parecer. Seguramente. Y a partir de este momento entonces el mundo animal empieza a ver o empieza a experimentar unas consecuencias de ese alejamiento de Dios. O sea, recordemos que el hombre era el que señoreaba sobre toda la creación. No era el dueño, ojo, no era el dueño, pero era el que señoreaba. Dios puso al hombre a señorear como cabeza de la creación. Pero ¿qué hizo? El hombre le falló a Dios y todo lo que estaba a su cargo empieza a vivir unas consecuencias. Y esto es muy importante. Entonces, cuando el hombre le falla a Dios, todos los que están bajo su mando, bajo su cuidado, bajo su amparo, empiezan a vivir consecuencias iguales. ¿Y qué pasó? El reino animal empezó a vivir unas consecuencias. Y hoy en día vemos cómo esos animales que anteriormente eran inofensivos ya no lo son. Y vemos cómo desafortunadamente hay una guerra animal, llamémoslo así. Hay unos animales que se comen a otros. De verdad que es mucha crueldad. Que hayan animales inofensivos, y uno los ve en sus documentales, y uno los ve en las praderas, en las sabanas, que buscan la vida de otros para sobrevivir. Y vemos como aves como las águilas, por ejemplo, como las lechuzas, como los gavilanes, los leones, los tigres, los cocodrilos, siempre están buscando otros animales más débiles. ¿Para qué? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Aparentemente uno dice, no, pues que la naturaleza es injusta, pero es que eso fue lo que sucedió después de la caída del hombre. Entonces miremos que aquí hay una consecuencia en el reino animal. ¿Qué sigue diciendo el versículo 15? Este es muy importante, préstele atención. Préstele atención. Génesis 3:15. O sea, viendo toda esta situación, viendo todo el caos que en el que empieza a entrar la vida del hombre, seguramente Dios se preguntó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Si yo soy misericordioso, si yo soy bueno, ¿cómo vamos a permitir que el hombre y que la tierra viva esta situación? Inmediatamente Dios idea un plan. Inmediatamente Dios idea un plan. ¿Un plan para qué? Para salvar al hombre. Póngale cuidado que esto es muy importante. Dios idea un plan para salvar al hombre. Dios idea un plan para rescatar a ese hombre que cayó en pecado. Porque Dios sabía todo lo que iba a venir para el ser humano a partir de este momento. O sea, este fue el principio. Pero Dios, como todo lo ve y todo lo conoce, sabe que el hombre va a vivir tiempos de guerra, que van a haber desastres naturales, que se van a matar los unos a otros, que unos van a abusar de otros a nivel social y a todos los niveles, que va a haber una degradación a nivel social, a nivel sexual, a nivel de pensamiento, a nivel de todo. Dios sabía y conocía todo eso. Entonces Dios en su infinita en su infinita bondad y misericordia dice, vamos a hacer un plan para rescatar al hombre. Y aparece Génesis 3:15. Y mire lo que le dice a la mujer, o lo que le dice a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de redención que aparece en la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor?
que va a venir dice, primero pondré enemistad, le está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, ¿qué representa la serpiente? La serpiente representa la encarnación de Satanás. Y la mujer representa la raza humana. Ella dice, entre tu simiente y la simiente suya. Tenemos la segunda parte de este versículo. La descendencia, o sea, la simiente de Satanás, ¿quién es? El anticristo. Toda esa generación maligna que a partir de aquí saldría y se generaría, que se opone ¿a quién? A Dios. La simiente a la que se está refiriendo aquí es el anticristo. Y la simiente de la mujer se refiere a Cristo mismo. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Mire que aquí está avanzando un poquito más. Esa es la enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, entre Cristo y el anticristo. Y dice aquí, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. O sea, recuerde que le está hablando a la serpiente. La simiente de la mujer, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se está haciendo alusión aquí a la victoria de Cristo en la cruz. Eso es lo que significa este versículo. Está hablando de la victoria de Cristo en la cruz. Y le dice a la simiente de la mujer, a la simiente de la mujer, o sea, Cristo, te herirá en la cabeza. Recuerde que una serpiente se mata por la cabeza. ¿Qué pasa si usted intenta agarrar o tomar una serpiente por la cola? Las serpientes son muy rápidas, y fácilmente te muerden y te inyectan su veneno. Entonces, dice aquí que el Señor Jesucristo iba a derrotar a la serpiente dándole en la cabeza. Pero esa serpiente dice que le iba a hacer una herida en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El tendón de Aquiles. Eso es el calcañar. Esta parte un poquito arriba de nuestros talones, ahí, por ahí, más o menos. Ese es el calcañar. Entonces miremos que aquí el Señor nos está dando la primera promesa de redención. En otras palabras, el Señor está prometiendo que iba a venir un Salvador a derrotar el enemigo, a derrotar a este ser que había inyectado su veneno en la generación humana, en los hombres, y que iba a generar tanto caos y tanta maldad. Porque eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Satanás. A partir de este momento empezó a dañar la generación. Empezó a dañar el ser humano. Sigue diciendo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Empiezan unas consecuencias para la mujer. El dolor, los dolores de parto, los sufrimientos por los hijos. Dice, con dolor darás a luz a tus hijos. O sea, yo me pregunto entonces, aquí uno se hace pregunta, entonces, ¿cómo estaba programado que nacieran los hijos? Según el diseño original de Dios. Sin dolor. Los hijos iban a nacer sin dolor alguno en la vida de la mujer. Qué bueno sería esto, ¿verdad? Las que han sido mamás. Qué bueno que esto hubiera seguido así, pero no. Entonces miremos que tanto la mujer como el hombre vivieron unas consecuencias. Dice aquí, y al hombre dijo, versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces miremos que aquí siguen apareciendo consecuencias. En otras palabras, la desobediencia del hombre trajo unas consecuencias funestas, terribles, sobre la vida del hombre, sobre la familia. Dice aquí, dice que el hombre se enseñoreará de la mujer. Aquí es una cosa bien fuerte. Dice, tu deseo, versículo 16, le dice a la mujer, darás a luz, darás con dolor a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire esto. Empieza aquí a generarse un tema un poquito de abuso, de violencia de género, de todo este tipo de cosas. Empieza la mujer empieza como esa tendencia de los hombres a degradar a la mujer. Pero también aquí hay varias cosas más importantes. Ya vimos el desastre interior, el caos para el hombre. El hecho de que la tierra no produzca, dice aquí, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. O sea, también la tierra llevó sus consecuencias. La tierra llevó sus consecuencias. Y a partir de ahora dice que la tierra entra en una dimensión de maldición. O sea que la tierra era todo. La tierra le daba sus frutos, fue creada, pero fruto de la maldición, fruto de la desobediencia del hombre, también sobre la tierra se descarga una maldición. Ahora, hoy en día lo vemos. Sequías, hambrunas, hay tierras que no dan, tierras que se secan, desastres naturales por todas partes. La misma tierra, o el mismo hombre también, por el afán de querer enriquecerse, ocupa tierras que no debe ocupar. Le roba tierras al mar, seca ríos y construye sobre lechos de ríos y desvía ríos. ¿Y qué es lo que pasa? Que de vez en cuando esos ríos buscan su cauce normal. Esos cauces de los ríos están ahí por algo. Y de vez en cuando los ríos buscan su cauce normal y se generan grandes inundaciones, grandes desastres naturales. Y hay terremotos, y hay tsunamis, y hay cualquier cantidad de situaciones. La tierra gime y está esperando la redención. Está esperando la redención. Entonces miremos las consecuencias. Muy graves las consecuencias de la desobediencia del hombre. O sea, todo el caos humano que vive el ser humano, la raza humana, se generó aquí. Se generó aquí, en este punto. Ahora, ¿qué más sucedió? ¿Qué más sucedió? Es que a partir de este momento se entra dentro del ser humano. Recuerde que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo, todos los seres humanos. Por lo tanto, fuimos hechos perfectos, fuimos concebidos sin maldad, hechos a nivel original. Pero cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, se injerta dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro ADN, un gen de pecado. Eso se los explico así. Se mete dentro de nuestro ADN un gen de pecado. Y ese pecado, ese gen, que ya es algo genético dentro de nuestro interior, se va transmitiendo de los padres a los hijos y a los hijos y a los hijos, y toda la raza humana quedó contaminada. Toda la raza humana quedó dañada por esa maldad. Y desde Adán en adelante, toda la creación tiene una mala inclinación, una inclinación al mal, una inclinación a alejarse de Dios, una inclinación a las cosas malas. Mire que a partir de ahí
se genera una consecuencia para el ser humano. Ahora, esa consecuencia, vamos a recapitular, se generó como cuando el hombre quiso apartarse de Dios. Aquí está el principio. Y dice aquí el versículo 18, dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra no te producirá. ¿Fruto de qué? De la maldición del pecado. Y eso es lo que vemos aquí. El pecado hace que nuestra tierra no produzca, que nuestra vida no produzca. Cuando Dios programó la tierra, si miremos en Génesis 1, Dios programó para que todos los árboles tuvieran semilla y para que esa semilla produjera árboles que den más semilla. O sea, Dios programó la tierra para que fructificara. Pero aparece la maleza, aparecen las ramas y los árboles que no sirven para nada, que lo único que traen es maldición para la tierra. Mire, sigue aquí. Y aquí dice en el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, otra de las maldiciones, de las consecuencias de la maldición del hombre, la muerte. Esto es muy importante. Remontémonos a lo que dice el versículo 1 del capítulo Perdón un momentico. En el capítulo 2, Dios le dice a Adán, en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17, mire esto: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, y aparece ahí una palabra: ciertamente morirás. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Que si usted come de ese árbol, va a morir. Póngale cuidado a esto. Y yo creo que esta es la consecuencia más grave para la vida del hombre: la muerte. Entonces miremos que Dios le dijo al hombre: si usted come de ese árbol, va a morir. De cierto morirás. ¿Qué pasó? El hombre comió. Y mire lo que dice el versículo 19, al final. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, muerte. Muerte, tanto física como espiritual. Mire, consecuencias. La muerte física y espiritual. Entonces, ¿qué consecuencias vinieron para el hombre? Primero, que el hombre perdió su lugar con Dios, su lugar de santidad. Segundo, hubo muerte espiritual. Tercero, quedó una enemistad con Dios. Quedó una enemistad. A partir de este momento, Dios expulsa al hombre del paraíso, lo cierra y se crea una barrera. ¿Qué significa el paraíso? La presencia de Dios, el lugar donde Dios habitaba. Y dice que puso unos ángeles a guardar ese lugar y quedó una valla de protección, o sea, en otras palabras, una barrera entre Dios y el hombre. Quedó una barrera entre Dios y el hombre. Mire esto, qué consecuencia tan grave. Aparte de la parte espiritual para el hombre, aparte de los conflictos, quedaron estas tres cosas. Quedó el hombre enemistado con Dios, quedó el hombre sucio con un pecado, quedó el hombre muerto a nivel espiritual. En otras palabras, el hombre quedó separado de Dios. Esa es la consecuencia más grave. Y eso es lo que se conoce con el nombre de pecado. Y así, desafortunadamente, viven los seres humanos hoy en día. Recordemos que Adán transmitió a sus hijos y de generación en generación se transmitió esta genética, esto por genética, y el hombre hoy en día vive separado de Dios. Pero mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Recordemos que el hombre lo primero que hizo cuando se sintió acosado, cuando se sintió pillado por Dios, fue hacerse unos delantales con hojas de higuera. Se hizo unos delantales. ¿Qué significa el hecho de que se hagan unos delantales? El querer cubrirse con cosas efímeras, el querer cubrirse con lo primero que encuentra. Pero el cubrirse con esas hojas, pues no le da un cubrimiento sólido. Unas hojas, un delantal de hojas no cubren del frío. Un delantal de hojas realmente no hacen nada. Pero mire que aquí en este versículo 21, dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Qué significa que Dios haya hecho al hombre túnicas de pieles? Que tuvo que haber sacrificado un animal para hacer túnicas de pieles. Y esto nos dice que este fue el primer sacrificio que Dios mismo hizo para cubrir al hombre. O sea, es un símbolo de la redención. Es un tipo de la redención. El primer sacrificio hecho en la historia fue hecho por Dios mismo para cubrir la vida del hombre. Aquí les recomiendo que vayan al canal de YouTube y busquen las últimas clases que hemos dado los viernes, que hemos estado hablando de esto, de lo que son los aspectos fundamentales de la salvación. Y de hecho los invito para este viernes a nuestra clase, porque estamos hablando precisamente de este tema, aclarando este tema. ¿Cómo es que Dios cubrió nuestras vidas? Entonces dice que Dios tuvo misericordia, cubrió al hombre con unas pieles y lo sacó del huerto del Edén. Entonces miremos qué importante. Vamos a orar porque ya se nos acabó el tiempo y mañana continuamos estudiando la palabra de Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias, precioso Padre, hermoso Dios, por revelarnos esas cosas grandes, ocultas y especiales que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias porque tú de una manera muy especial y sobrenatural nos llevas siempre al origen de todas las cosas. Y en este tiempo, Señor, tú nos estás llevando a comprender cuál es el origen de los problemas y de las situaciones, de muchas cosas que nosotros vivimos en nuestro interior. Padre, gracias por dejarnos comprender que el origen del caos, que el origen de los problemas, que el origen de las situaciones difíciles que el hombre vive, de las angustias, de todo el caos, está en que el hombre está separado de Dios. Desafortunadamente hemos tratado de sacar excusas, hemos tratado de echarle la culpa a otros, a Dios, al clima, a la situación, al gobierno, pero no hay otro culpable. El culpable siempre ha sido el hombre que quiere alejarse de Dios, que quiere tratar de buscar y vivir su vida como a él le parece. Eso fue lo que hizo Adán, lo que hizo Eva. Tratar de vivir como a ellos les pareció. Padre amado, hoy te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor. Sabemos que tú eres Dios de misericordia y de amor. Padre, que a pesar de este caos y de esta situación, tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz para darnos vida, para cubrirnos, para liberarnos, Señor, de estas graves consecuencias que el pecado trajo, Señor. Ayúdanos hoy a entender, Señor, que necesitamos de un Salvador. Puede que a lo mejor usted hoy esté viviendo una situación caótica y terrible en su vida. Puede que a lo mejor usted esté viviendo una situación de caos en su interior. Pero recuerde que aquí mismo el Señor nos mostraba algo. Y es que solo Él puede salvarnos. Solo Él puede liberarnos. Solo Él puede hacerlo a través de Cristo Jesús. Y lo hizo a través de Cristo Jesús, que vino y desarrolló toda su obra redentora en la cruz para darnos libertad, para darnos una vida de victoria, para quitar toda maldición.
Hoy, Señor, te damos gracias porque tenemos este acceso, Señor, porque podemos entrar a tu presencia y disfrutar de esta vida de victoria, mi Dios. Padre, te doy muchas gracias por abrir nuestros ojos, por abrir, Señor, nuestro corazón a entender el origen de todas estas cosas, de todo este caos. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor. Ayúdanos cada día a estar delante de ti, Señor, a deleitarnos en tu amor, en tu paz y en tu misericordia y en tu bondad. Yo te alabo, precioso Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.